Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy tendremos en nuestro devocional la introducción a la carta de Judas. Oremos para empezar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por hombres como Judas que te reconocieron como su Salvador, su Señor, y entregaron sus vidas para servirte y ser útiles en tus manos, siendo inspirados por tu Espíritu Santo para darnos estas palabras que leemos en esta carta. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una carta muy breve, tan solo son 25 versículos en un solo capítulo. Recordemos que la Biblia no fue escrita por versículos ni por capítulos, sino que esto fue una organización posterior que se hizo para facilitar nuestra lectura y nuestro estudio. Tal vez se ha preguntado cuál de los Judas cercanos a Jesús escribió esta carta. Tenemos a Judas Iscariote, el que entregó al Señor, el cual está descartado. Tenemos a Judas Tadeo, uno de los 12 discípulos, pero al leer la presentación del autor de esta carta encontramos que este es otro Judas. Este Judas se presenta a sí mismo como un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este Jacobo es el mismo Santiago, autor de la carta de Santiago y pastor de la iglesia de Jerusalén. Así que este Judas es uno de los medios hermanos de Jesús. Ni Santiago ni Judas se presentaron como hermanos de Jesús, sino como siervos del Señor Jesucristo, como esclavos de Jesús. Y Judas agrega: soy hermano de Jacobo. Es interesante que no mencione su vínculo con Jesús. Podría haber dicho Judas, hermano de Jesús, y Santiago tampoco lo hace. Esto me hace pensar en lo siguiente. Hay muchas personas que, por el hecho de que María era la madre de Jesús, le dan unos atributos que no tienen fundamento bíblico, que es la Madre de Dios, que está viva, que atiende oraciones, que puede interceder por quienes le hacen rogativas, que siguió siendo virgen después de dar a luz a Jesús y que no tuvo más hijos. Pero si vemos en Mateo 13:55, observamos que algunas personas estaban hablando allí acerca de Jesús y decían: ¿no es este el hijo de María y el carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y dan una lista de nombres allí. Esta familia, por cierto, era una familia bastante numerosa. Jesús fue el primogénito engendrado por el Espíritu Santo, pero José y María siguieron con su vida de esposos. Dios los bendijo dándoles hijos e hijas, pero estos hijos e hijas, hermanos o medios hermanos de Jesucristo, crecieron con Él, pero no le reconocieron como Salvador ni como Señor, sino hasta después de su resurrección. Esto me hace pensar que podríamos estar en una situación parecida. Hemos crecido conociendo a Jesús por lo que nos han enseñado nuestros padres o nuestros abuelos o en la iglesia o por la palabra que hemos leído. Algunos hemos crecido diciendo que creemos en Jesús, pero no hemos tenido realmente una convicción, un reconocimiento de que Él es el Señor y que nosotros somos sus siervos. Aunque llevemos muchos años en la vida cristiana, ya sea como pastores o maestros, recordemos siempre que ante todo somos siervos del Señor. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, que podamos reconocer a Jesús como nuestro Señor y que nosotros nos reconozcamos como sus siervos. Que nunca nos olvidemos de que estamos sirviendo al Señor, de que nosotros somos siervos del Señor, que Él es el Señor a quien servimos. Se cree que la carta fue escrita entre el año 66 y el año 69. Judas pudo haber escrito sobre muchos temas, pero fue guiado por el Espíritu Santo para hablar sobre un tema muy pertinente para ese momento de la iglesia del primer siglo y esos años en que estaba viviendo, más de 30 años después de haber muerto, resucitado y ascendido Jesús. Y el tema es sobre la apostasía. En esta carta vamos a estar viendo muchos versículos que advierten a la iglesia sobre este asunto. También vemos algunos temas de los que habló Judas y que nadie más mencionó, por ejemplo, la lucha entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. También menciona una profecía de Enoc, en la que dice que contempló al Señor viniendo con 10,000 de sus santos. Muy interesante. El hecho de que Judas mencione este libro de Enoc nos indica que como buen judío conocía los textos históricos de su pueblo. Muchos de esos textos fueron difundidos por tradición oral y luego escritos, sin que eso quiera decir que toda la literatura hebrea sea inspirada por Dios. Tenemos un buen número de estos escritos del pueblo judío que se conocen como apócrifos para nosotros los creyentes protestantes o que venimos de la reforma de Lutero.
Los católicos se refieren a ellos como deuterocanónicos, o que fueron incluidos después del canon y los incluyeron en sus Biblias, pero Enoc no aparece en ninguno de estos, ni siquiera en la tradición judía lo reconocen como textos sagrados al libro de Enoc, y de hecho existen como 3 libros por diferentes autores. Sin embargo, hay una iglesia, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, que es la que los incluye el libro de Enoc. Este libro se ha puesto de moda últimamente y algunos le dan mucha importancia. Judas en ningún momento está diciendo que el libro en sí es un libro profético. Lo que están diciendo aquí es que está mencionando una profecía de Enoc, y es una profecía que aplica perfectamente para Jesús, porque dice que está viendo al Señor viniendo con 10,000 de sus santos. El asunto al que Judas quiere llevar a sus lectores es a la inminente venida de Jesús. Les advierte que estaban levantándose ya falsos maestros, pero que Jesús vendría para hacer justicia contra los apóstatas, y por esta razón hay que presentar defensa de la fe, contender fervientemente por la fe, como dice en esta carta. Es necesario predicar el Evangelio, enseñar la venida de Jesús, pero también hay que advertir a la Iglesia sobre la apostasía y los falsos profetas y maestros, y que así como en el pasado nadie escapó a los juicios de Dios, tampoco en el tiempo presente. Y es justo lo que dice después de hablar de la profecía de Enoc. Estaba viendo al Señor venir con 10,000 de sus santos para hacer juicio contra todos los impíos. Por esta razón Judas anima a la Iglesia en los versículos 20 al 24, diciendo así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Algunos sugieren la aparición de Jesús que menciona Pablo en 1 Corintios 15, del 5 al 8, como el momento en que Santiago y Judas recibieron y reconocieron al Señor. Recordemos que en Juan 7:5 el apóstol Juan nos cuenta que ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. El hecho que marcó sus vidas respecto a Jesús fue la resurrección. Ellos habían escuchado lo que Jesús decía, se burlaban de lo que él decía, pero aquí vemos a Judas, un hombre que ha reconocido a Jesús. Reconocer los méritos, las habilidades de los hermanos puede ser algo no tan sencillo realmente. Siempre queremos ser los mejores, nos cuesta reconocer las habilidades, los talentos de otras personas, no solamente de nuestros hermanos en la carne, sino de otras personas. Pero en este caso, por fin, reconocieron a Jesús después de muerto, después de resucitado, lo aceptaron, lo reconocieron como el Mesías. Esto podría ser en sí mismo una evidencia de la resurrección de Jesús, porque los hermanos lo vieron crecer, habitaban en la misma casa, conocían sus costumbres. Para ellos no fue fácil, no era fácil cuando estaban creciendo aceptar lo que él decía de sí mismo y ver las profecías cumplidas en él. Pero ya a partir del momento de la resurrección todo se aclara y ellos lo reconocen como su Señor y deciden servirle. Todo lo que encontramos en esta carta nos demuestra una convicción, una madurez, un amor por la obra de Jesús y por su iglesia. Judas está ocupándose de advertirle a los hermanos las cosas que pueden suceder. Ni siquiera ha pasado un siglo y ya están enfrentando problemas de engaños, tergiversaciones, infiltraciones, falsas doctrinas que podrían apartar a muchos de la fe. Si eso pasó en el primer siglo, imagínense hoy en día, con tantas influencias, tantas ideologías raras. Incluso ahora tenemos que lidiar con la aparición de la inteligencia artificial. Pero aquí está Judas, con la palabra que el Espíritu Santo le guió para escribir, no solamente para la iglesia del primer siglo, sino para la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la nuestra. Los destinatarios de esta carta son los creyentes, tanto judíos como no judíos, que estaban enfrentando constantemente una prueba para su fe. Es interesante cómo él se dirige a los que habían de leer su carta. Versículo 1 dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hay un autor, el Dr. West, erudito en griego, quien enseñó por muchos años en el Instituto Bíblico Moody, que hizo una traducción literal de este pasaje del idioma griego, y dice así: Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo,
a aquellos que por Dios el Padre han sido amados y se encuentran en un estado de ser el objeto permanente de su amor, y quienes por Jesucristo han sido guardados y se encuentran en un estado permanente de ser cuidadosamente observados y han sido llamados. Un poco enredado, pero es muy interesante la apreciación. Él pone que el llamamiento y el cuidado y la misericordia y la gracia que viene del Señor es por causa del amor que Él nos tiene. Somos el objeto del amor de Dios. Él reemplaza la palabra santificados por amados, y que están en un proceso de ser santificados, y esto es un hecho. La palabra nos dice que somos hechura suya por la obra de Jesús, pero también sabemos que Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros, una buena obra, y que no la deja a medias, sino que la va a completar. Entonces, a estas personas, a esos creyentes, a nosotros los creyentes de hoy en día, está dirigida esta carta, para que tengamos cuidado de la apostasía. La Iglesia tuvo que estar atenta y luchar contra la apostasía en cada uno de los siglos que ha transcurrido. Algunas de estas influencias que enfrenta hoy en día la Iglesia son de tipo filosófico, otras de tipo religioso, o que se visten de espiritualidad. Otras son simplemente influencias que vienen camufladas en el entretenimiento, en videos, en películas, en series, en música. ¿Qué es la apostasía? Es apartarse de la fe, o apartar a otros de la fe, renunciar a la fe. Este peligro siempre ha existido, siempre ha estado latente en la Iglesia. Los pastores, los maestros, los estudiosos, los líderes que Dios ha usado por siglos para defender la fe, siempre advierten a la Iglesia contra la gente que a través del engaño o huecas sutilezas, como dice Pablo, hacen desviar a los creyentes. Hoy más que nunca, como hijos de Dios, como Iglesia, tenemos que estar fieles, hermanos, y perseverando en la doctrina de los santos, fieles a la palabra, leyéndola, obedeciéndola, viviéndola. Así que les animo, mis hermanos, a que estudiemos detenidamente esta carta, que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, y que podamos estar preparados, que el Señor nos dé discernimiento, para que cuando vengan esas sutilezas, esas filosofías huecas, esos engaños camuflados de piedad, que no ocurra lo que Jesús advirtió, que aún los mismos escogidos podrían ser engañados. Así que atendamos a esta carta, cada versículo, cada palabra que escribió Judas, para que estemos listos, para que estemos preparados. En el próximo devocional se estará desarrollando la carta en sí, en detalle, para que podamos profundizar y tener más claridad sobre ello. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos para terminar. Amado Jesús, muchas gracias por la vida de Judas, por esta persona que pudo compartir contigo desde la infancia y que a pesar de que no creía en ti, llegó el momento en su vida en que tu soberanía, tu divinidad, tu gracia, tu salvación, tu poder, tu resurrección pudo traer la convicción y reconocimiento de que tú ciertamente eres el Hijo de Dios. Eres Emmanuel, Dios hecho hombre, que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el camino, que no hay nadie más que nos pueda llevar al Padre. Gracias, Señor, por esta convicción que diste a Judas y que nos das a nosotros también, los que hemos creído en tu nombre, para que podamos seguir firmes. Permite que podamos cuidar esta fe, que podamos contender por ella, para mantenerla firme, para estar siempre arraigados en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.